Dios les bendiga, hermanitos amados, qué alegría poder estar una vez más delante de la presencia del Señor, disponiendo nuestros corazones para que Él continúe enseñándonos en esta mañana que nos está regalando por su amor y su misericordia. Les pido por favor que estemos orando para que nada nos distraiga y poder estar recibiendo su mensaje, su palabra, de una manera bien dispuestos, bien abiertos, para que el Señor pueda trabajar y quede establecido en las tablas de nuestro corazón todo lo que es su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Es una mañana, Señor, que nuevamente tú nos das por tu amor y tu misericordia para enseñarnos, para ayudarnos, Señor, a seguir dando pasos firmes, pasos hacia adelante en el proceso, Señor, en el cual tú nos tienes a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, a estar totalmente dispuestos para recibir tu mensaje, tu palabra, Señor. Quita cualquier cosa que pueda estorbarnos, Padre Celestial. Ven y háblanos, Señor. Establece tu voluntad en medio de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Padre, cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana, Señor. Y es para que podamos seguir adelante hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. Te damos las gracias, Señor amado, y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, vamos a continuar entonces en esta mañana con la segunda parte de la enseñanza que tiene como título la obra santificadora. Para esto tenemos que tener muy presente lo que hemos aprendido, que en cuanto a que el primer paso del proceso de salvación fue haber recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador en nuestros corazones. Viene el Espíritu de Dios a morar en nuestra vida para entonces seguir dando los pasos que son necesarios, pertinentes, para continuar con la obra santificadora, para seguir siendo levantados, para seguir siendo renovados en el Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto presente, les pido por favor que abramos la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, por favor. Ahí vamos a estar todos leyendo la Escritura. Efesios 4, 22 al 24, por favor. Entonces, ¿lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, vemos entonces aquí el apóstol Pablo, que estaba siendo usado por el Espíritu de Dios, hablando a nuestros hermanos en la iglesia de Éfeso. Y en todas las indicaciones, las instrucciones y las pautas que el Espíritu les daba a nuestros hermanos, así como Dios nos las está dando en esta mañana a cada uno de nosotros, le estaba diciendo el Señor a ellos que si ellos en verdad habían oído y habían sido enseñados por el Señor Jesucristo, entonces en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, todo aquello que nosotros pudimos haber experimentado, vivido antes del Señor, antes de haber conocido a Cristo y haberlo aceptado a nuestros corazones, dice algo en particular de una manera muy radical, dice: despojaos del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque ese viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vemos entonces, hermanos, que el Señor está hablándonos respecto a esa parte en cada uno de nosotros que es vieja, o sea, que no ha entrado todavía, o que está apenas empezando o en proceso, pero que todavía no ha llegado a ser renovado completamente. Hay una parte en ti, hay una parte en mí, que es ese viejo hombre, que le falta entonces esa transformación, esa renovación, esa regeneración en el Espíritu Santo. Es algo viejo. Es algo que entonces está relacionado con lo que se estableció en nuestra vida, en lo que fuimos enseñados, en donde trabajó aún el enemigo en cada uno de nosotros, en esa vida que tuvimos antes de aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es entonces esa parte
humana, esa parte hombre, esa parte que está en nosotros, donde encontramos ciertos vicios que es parte de eso que aprendimos antes de conocer al Señor. Vicios que son conforme a deseos engañosos. Cuando hablamos de vicios, hermanos, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de malos hábitos, de aquello que se puede estar haciendo continuamente que dañan tanto a la persona que los ejecuta o que los realiza, como aquellos que pueden estar a su alrededor. De hecho, mis hermanos, eso es precisamente lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. En cuanto a esa pasada de vivir, entonces, esa parte donde están los vicios es lo que nosotros tenemos que desechar, poner a un lado, despojarnos completamente de eso. Vamos a ver lo que significa la palabra viciado de acuerdo con el diccionario Strong. Ustedes ven allí el significado. Es una palabra que quiere decir probablemente fortificado. Una palabra en griego que quiere decir probablemente ¿qué? Fortificado. Viene de otra palabra griega que quiere decir languidecer o consumirse. Propiamente agotarse o secarse, esto es arruinarse por cualquier proceso o generalmente arruinar, específicamente, figurativamente, por influencias, moralmente depravar, corromper, destruir, extraviar, viciado. Entonces, ¿por qué es necesario que el Hijo de Dios en el proceso de salvación, en esos pasos que tiene que seguir dando en el Espíritu de Dios, debe de despojarse del viejo hombre? Porque dice allí que el viejo hombre está viciado. En otras palabras, ese viejo hombre está fortificado. Es decir, se siente fuerte. Es decir, el viejo hombre es la parte en ti y en mí que se siente seguro. ¿En qué cosa? En los deseos engañosos, en este caso, de la carne. Obviamente, porque habla de deseos engañosos. Entonces, hermanos, si nosotros dejásemos allí al viejo hombre y no nos despojamos de él, no lo ponemos a un lado, no lo desechamos de nuestra vida, lo que nos va a seguir pasando es que podemos seguir en ese proceso de languidecer o consumirse. Y languidecer significa debilitarse. Consumirse significa estar más bien en un proceso donde nos podemos ir desapareciendo. Por eso dice propiamente agotarse. ¿Qué hace entonces el viejo hombre cuando se siente fuerte? ¿Qué hace el viejo hombre cuando se siente seguro en sus deseos? Agotarnos, secarnos y también arruinarnos. También dice ahí que en cualquier proceso, o sea, no importa qué tipo de vicio sea, generalmente nos lleva a una ruina. Y específicamente dice que por influencias moralmente, porque se refiere a cierta forma de vida, prácticas, acciones que moralmente no son correctas, sino que más bien tiene que ver con un tipo de depravación que lleva a corrompernos, que nos lleva a destrucción o aún hasta extraviarnos del camino del Señor o a perdernos de Él, que es precisamente lo que dice ahí también de destruir. Por eso es que es tan importante, reitero en esto, entender que el viejo hombre debe ser quitado de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para no vivir esos procesos de destrucción o de ruina, sino más bien para seguirnos levantando, para seguirnos regenerando en el Espíritu de Dios, que es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y en realidad, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, todas las personas que han estado en un vicio evidente, de esos que se notan mucho, ¿verdad? Como cuando una persona tiene un vicio respecto a alguna sustancia, o respecto al alcohol, o respecto a juegos de azar, por ejemplo, es también muy claro la forma en que se van arruinando, es también muy claro la forma en que se van secando las personas poco a poco. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros, porque si bien ahora estamos en salvación y estamos en vida, ¿qué pasa si nosotros le dejamos al viejo hombre seguir gobernando?
en cada uno de los vicios en cuanto a esa pasada manera de vivir que tuvimos cada uno de nosotros. Entraríamos en este proceso que es precisamente lo que Dios no quiere, porque lo que Dios quiere darnos es el proceso contrario, que es de vida, que es de levantarnos, que es de seguir de gloria en gloria, viendo la transformación en el Señor hasta alcanzar la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Sin embargo, en cuanto a esto, hermanos, es muy importante que igual nosotros entendamos que cuando la Escritura habla aquí del viejo hombre que está viciado, no se refiere solamente a ese tipo de vicios evidentes o muy notorios. También se refiere a cualquier otro tipo de vicio que podamos nosotros tener en ese viejo hombre, que quizás hasta incluso puede hacer que no sea muy evidente o que nadie lo note y aún yo misma lo pueda pasar inadvertido. Entonces, en esto podemos poner varios ejemplos. Que si, por ejemplo, yo soy de esas personas que deseo, como dice ahí, ¿verdad?, conforme a los deseos engañosos, puede hacer que yo sea de las personas que deseo tener el control de todas las cosas. Siempre controlar con mi brazo las diferentes situaciones. Sucede que, aunque esté en el peor de los problemas, lejos de buscar del Señor, lejos de humillarme, orar, aún buscar ayuda en el consejo, puede hacer que yo pase constantemente en un afán buscando las soluciones a mis diferentes problemas y trabajando más, esforzándome mucho y termino ¿qué? Agotada, secándome, arruinada, destruida, porque al final no consigo lo que es realmente la verdadera solución a los problemas que estoy teniendo. Y eso es un vicio que quizás usted y yo no lo estamos notando, ¿verdad? Puede hacer que incluso yo sea una persona que estoy deseando obtener ciertas ayudas de otras personas, pero en lugar de alcanzar esa ayuda hablándole la verdad de mi corazón a esas personas, mostrándoles mi necesidad, de lo que necesito de ellas o en su ayuda, más bien puede hacer que tenga el vicio de ¿qué? De usar palabras aduladoras, palabras como tipo lisonjas para tratar de ganarme la confianza y manipular a la persona y obtener lo que yo quiero de ellas. Y eso es un vicio también, y tal vez no sea muy evidente que digamos. Entonces, ¿por qué traemos estos ejemplos, hermanos? Para que entonces vayamos claritos en lo que es la enseñanza, entendiendo que se trata tanto de lo que es evidente como de lo que no es notorio, pero que si forma parte de ese viejo hombre en cuanto a esos vicios, según los deseos de la carne, según los deseos engañosos, sepamos nosotros que de eso es precisamente lo que Dios nos está pidiendo, que nos despojemos completamente. Y hermanos, veamos que cuando ahí dice que el significado es probablemente fortificado, es porque igualmente ese viejo hombre se siente muy arraigado en nuestras vidas. Ese viejo hombre puede tener ya muchos años de estar moviéndose en diferentes vicios, con diferentes deseos. Y es por esa razón que la Escritura viene y nos dice que en cuanto a eso nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Cuando nosotros estamos dispuestos entonces a despojarnos del viejo hombre, esto implica, hermanos, que tenemos que entrar en un padecimiento. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar muerte a ese viejo hombre. ¿Y por qué un padecimiento cuando le damos muerte? Porque ese viejo hombre vive mientras esté en nosotros, pero una vez que tomamos la decisión de ponerlo a un lado o despojarnos de él, de echarlo de nuestra vida, entonces ya él muere. Pero como formaba parte de nosotros, entonces eso hace que yo sienta ese padecimiento cuando le estoy dando muerte. Eso hace que yo sienta esa molestia en ese momento donde yo estoy despojándome de él, o por un periodo de tiempo necesario mientras lo echo completamente de mi vida. Por eso es que esta muerte se refiere o está totalmente ligada al momento en que usted y yo podemos identificar a dónde están esos vicios, cómo se mueven, cómo operan, y renunciamos a ellos. Cuando estamos totalmente dispuestos a
negarnos a nosotros mismos respecto a lo que no es de Dios en nuestra vida. Cuando decimos no a esas palabras lisonjeras, cuando decimos no a cualquier tipo de vicio que podamos nosotros tener. Entonces, cuando nosotros nos negamos, cuando nos vamos en contra de estos deseos, le estamos dando muerte al viejo hombre, es decir, nos estamos despojando de él. Y es por eso, hermanos, que es bueno que nosotros en este caso podamos entender qué significa la palabra despojarse, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Esto significa quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Esto significa también desnudarse, quitarse el vestido, desposeerse de algo voluntariamente. Entonces, cuando la Escritura nos está diciendo a nosotros respecto a ese viejo hombre que está viciado, lo que deben de hacer es despojarse de él, me está diciendo quítelo de su vida. Eso que lo ha acompañado, eso que lo ha cubierto, que ha estado con usted durante, no sé, y ahí es donde podríamos nosotros analizar, hermanos, cuántos años tenemos nosotros de actuar o de estar sometidos a ciertos vicios en nuestra vida. A hablar tal vez conforme a lo que no es de Dios, usando palabras que tal vez no son correctas. ¿Cuántos años llevamos? Quizás 30, 50, 10, 5 años. ¿Cuántos años eso nos ha acompañado? Eso nos ha cubierto y en lo que nos hemos sentido fuertes. Pues de eso es lo que dice ahí, debemos de desnudarnos, porque hermanos, seguía diciendo ahí que debemos nosotros renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Pero yo entonces, para poderme vestir de lo nuevo de Dios, en esa renovación, en esa regeneración que tengo que hacer, quitarme el vestido que tenga yo ahí puesto. No me puedo poner un vestido nuevo encima de uno viejo. O sea, se puede hacer, pero no es lo correcto. De hecho, cuando usted se va a arreglar, usted se va a vestir para ir a trabajar, usted no se pone esa ropa de trabajo, o cuando va a ir a una fiesta o un matrimonio, ¿verdad? Bueno, por el momento no lo estamos haciendo porque no debemos, pero cuando ya tengamos la oportunidad o en las veces que lo hemos hecho, hermanos, cuando nosotros nos ponemos ese vestido de fiesta, nos lo ponemos encima de la ropa cómoda que usamos en la casa, ¿no? Nos quitamos la ropa que teníamos para ponernos lo nuevo. Así es en el Señor. Yo me tengo que quitar al viejo hombre, me tengo que despojar de él, me tengo que quedar desnudo, sin nada, sin ningún apoyo, nada en lo que yo pueda confiar, nada de estos deseos que me puedan hacerme sentir segura. Si los llego a alcanzar, tengo que quedarme absolutamente sin ninguno de estos apoyos. Renunciar completamente a eso, aunque me implique la muerte, aunque me implique el padecimiento, para poder ponerme lo nuevo de Dios. Por eso significa también desposeerse de algo voluntariamente, porque Dios no me va a obligar, ni nadie me va a obligar a despojarme del viejo hombre. Eso es una decisión que cada uno de nosotros debe ir tomando conforme va identificando cómo se mueve ese viejo hombre, como lo hemos explicado ya. Y cuando habla ahí o menciona el significado desposeerse, es porque yo estoy quitando de mí algo en lo cual yo me he apoyado, algo que para mí es importante, algo que para mí es valioso, algo que me ha servido. Porque no se refiere a desposeerse o a que yo me despoje de algo si ese algo no me ha servido, si ese algo no ha sido útil para mí. Eso no es desposeerse, eso es nada más entregar o dar algo. Pero desposeerse o despojarse es cuando yo estoy entregando y quitando de mí algo que fue en algún momento valioso, algo que fue en algún momento importante para mí. Por eso es que estamos entendiendo que el despojarnos de este viejo hombre, mis hermanos, significa padecimiento y significa la necesidad entonces de yo identificar claramente
de qué me tengo que despojar, en qué tengo yo que padecer o a qué tengo yo que darle muerte en medio de mi corazón, en medio de mi ser, en medio de mi vida. Otros ejemplos que podríamos nosotros mencionar como para que nos vaya quedando más claro y usted y yo podamos seguir permitiendo que el Espíritu nos lleve a identificar al viejo hombre y sus vicios en nuestra vida, hermanos. Puede ser que igual yo sea una persona que me gusta verme como la mejor en todas las cosas. Puede ser que a mí yo desee, en esos deseos engañosos, ser la mejor en el trabajo, ser la mejor en el estudio, ser la mejor en lo que yo haga. Entonces, ¿qué termino haciendo de una manera tipo vicio? Trabajando muchísimo, más allá de lo justo, por ejemplo, esforzándome para verme mejor que las demás personas, o aún a veces hasta sin querer termino haciendo ver como que si las otras personas no están haciendo su trabajo correctamente con tal de yo sobresalir. Puede hacer que aún por la misma apariencia que tanto yo deseo tener, termine diciéndole a todos sí a lo que me pidan, aunque no tenga los recursos ni el tiempo suficiente para poderlo cumplir. Y todo eso, hermanos, son vicios por los deseos engañosos. Y puede ser que yo por los momentos fuertes que esté viviendo en la vida, tiempos de dificultad, se me ocurra que me siento bien cuando enciendo la televisión y veo algo que no me conviene ver. Y eso también se me vuelve vicio. Puede ser que yo igual, con tal de ser aceptada por el grupo de amigos o de amigas, me guste chismear y eso se me vuelve vicio. Y podemos mencionar un sinfín de ejemplos. Pero en eso es donde yo me tengo que negar. En eso es donde yo tengo que morir, en eso es lo que yo tengo que padecer para que la obra continúe, y significa cada uno de esos padecimientos, cada una de esas muertes, cada vez que yo me niego a mí misma, los pasos que yo voy dando en el proceso de salvación que el Espíritu de Dios tiene que seguir haciendo en mí, levantándome, y que yo tengo que seguir entendiendo, mis amados hermanos. Y dice que son engañosos estos deseos, porque sí, hay un engaño de mi propio corazón y del adversario, porque esto forma parte de mi antigua manera de vivir. Y esto, hermano, también es necesario que nosotros lo podamos comprender, porque muchos de nosotros nos acordamos y hacemos muchas veces memoria de lo que vivimos antes de Jesucristo. Y a veces lo recordamos y podemos entrar como en un tipo de dolor, en un tipo de queja por lo que pudimos haber experimentado, o aún pensamientos negativos en contra de otras personas quizás. O quizás pensamos que como nosotros traemos eso del pasado, tenemos que seguirlo practicando porque ni modo, eso fue lo que aprendí, así aprendí ser y esa soy yo. Hermanos, todo eso es un engaño del enemigo y un engaño de mi corazón. La Escritura dice que lo más engañoso y perverso es el corazón del hombre. Por eso dice ahí que son deseos engañosos. Y no es verdad, amados hermanos, porque la Escritura dice que en cuanto a todo lo que fue mi pasada manera de vivir, si vamos a referirnos a lo que vivimos antes de Jesucristo, es solamente para entender cuáles son mis vicios y renunciar a cada uno de ellos. No para estar esclavizados a una memoria o a unos recuerdos, sino más bien para morir a todo eso. Y menos para practicar o hacer conforme a lo que aprendimos en esos momentos o en esos tiempos de nuestra vida. Entonces, por eso es, mis hermanos, que el Señor nos está diciendo que cuando yo entiendo que me tengo que despojar, hacer a un lado todas estas cosas en mí, aunque me vaya a doler, dice que también en el versículo 23 debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuevamente el Señor nos está hablando de esa renovación, de que Él quiere traer lo nuevo a nuestra vida en cada una de esas partes de nuestro corazón. Y cuando dice ahí en el espíritu de nuestra mente, se está refiriendo en cuanto a mi disposición mental. Porque ya yo en esa disposición también de despojarme de lo que no es de Dios, voy a enfrentar las diferentes situaciones de mi vida con una disposición mental diferente también.
porque yo voy a creer de que Dios es poderoso para ayudarme a vencer cada uno de esos vicios y echarlos de mi vida. Ya yo no voy a estar más en el engaño pensando de que yo no puedo, de que esto es muy fuerte en mí, de que eso ha estado muy arraigado, que así ha sido yo por 50 años. Ya yo no voy a estar en ese pensamiento, sino que voy a estar en una forma nueva de pensar, creyendo que Dios está ahí para hacerme vencer, para llevarme a lo nuevo y que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cada uno de esos vicios yo me puedo despojar de ellos, de cada uno de ellos, con el poder de Dios en medio de mi vida y con su amor y con su misericordia en Cristo Jesús, porque Él es bueno. De ahí que entonces dice la Escritura que si yo estoy dispuesta a despojarme del viejo hombre, ya lo estoy quitando de mí, lo estoy desechando por completo, voy a renovarme entonces en el espíritu de mi mente y por ende voy a vestirme del nuevo hombre. Ese nuevo hombre lo está fabricando continuamente el Espíritu Santo para ti y para mí. Ahí voluntariamente, con nuestras propias decisiones, debemos de tomarlo y vestirnos de lo nuevo de Dios. De manera que así esté pasando la peor de las dificultades, ya yo no voy a encender el tele para ver lo que no tenga que ver. Yo voy en mis dificultades a buscar a Dios en oración, a pedir consejo, a hablar con el pastor o con el ministro, a orar, a vigilar. Ya no me voy a sumergir en vicios de ninguna clase. Y si tengo una necesidad y creo que una persona me puede ayudar, yo voy a ir y le voy a hablar la verdad. Ya yo no voy a mentir ni voy a fingir con ningún tipo de palabra lisonjera. Yo me voy a vestir entonces de lo nuevo de Dios y voy a soltar el control de todas las cosas y se lo voy a poner todo al Señor y voy a buscar cuál es la voluntad de Dios en cada una de las situaciones que estoy viviendo. Tengo que vestirme de lo nuevo de Dios, hermanos amados, tomando la decisión correcta. Por eso es que ahí dice, despojaos. Dice renovaos, vestidos. O sea, nos está dando Dios esas pautas que usted y yo debemos de entender para aplicarlas en medio de nuestra vida, sabiendo entonces que ese nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, lo justo de la palabra y lo santo en Cristo Jesús. Hermanos amados, y no tiene nada que ver esta justicia y esta santidad con lo que nosotros aprendimos en el pasado. Por eso es que primero desecho todo eso, renuevo mi disposición mental creyéndole al Señor y me visto de lo nuevo de Dios, de lo que el Espíritu de Dios está creando, está levantando en medio de mi vida. Entonces, teniendo esto claro, les pido por favor que vayamos a Primera de Pedro capítulo 4, por favor, hermanos. Todos buscando la palabra, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 4, versículos del 1 al 3, lo tenemos ya. Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice entonces, hermanos, que si Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la demanda de Dios para cada uno de nosotros? Que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Que cada uno de nosotros podamos pensar de la misma manera. Es decir, renovados con una nueva disposición mental, con lo nuevo de Dios aún en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros tomamos los pensamientos que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Con el mismo pensamiento, dice allí, ¿qué hacemos? Nos estamos equipando, nos estamos armando.
Es decir, que por más que el viejo hombre esté fortificado, como lo vimos ahora, por más que el viejo hombre se sienta fuerte en cada uno de nosotros, son más poderosas las armas en Cristo Jesús para poderlo vencer y sacarlo de nuestra vida. Y dice aquí que nosotros nos armamos del mismo pensamiento, porque si padecemos juntamente con Jesucristo, así como Jesucristo padeció por nosotros, nosotros también dispuestos padecemos a la hora de negarnos en nuestra carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con el pecado. Entonces, nosotros en medio del padecimiento, estos padecimientos que son conforme a Jesucristo, vamos a darle muerte completamente al viejo hombre, que debe ser crucificado. Porque incluso, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, dice específicamente que el viejo hombre fue crucificado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que pudiésemos nosotros destruir, darle muerte completamente al viejo hombre. Nosotros, hermanos, es importante que podamos tener eso claro. Eso nos corresponde hacer. Si bien Jesucristo padeció por nosotros, nosotros debemos de seguir los pasos que Jesucristo nos dejó establecidos. Ese es el proceso que estamos viendo de seguir siendo levantados y renovados en el Espíritu de Dios. Jesucristo dejó el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo tomo ese camino, voy dando los pasos necesarios, me voy conduciendo conforme a Jesucristo, me voy acercando a la cruz, termino crucificando al viejo hombre, negándome a esos vicios y a esos deseos, y por ende soy levantada al tercer día en la resurrección con Jesucristo también, que ya viene siendo la transformación completa de cada una de esas áreas, de esas partes de mi corazón donde hubo esos vicios a los cuales ya me negué. Esto es lo que tenemos nosotros que tener claro. Y maravilloso es el Señor, hermanos, porque vemos aquí que quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. O sea, el Señor nos está dando garantía de que si usted y yo nos disponemos a padecer conforme a los padecimientos de Jesucristo, ¿verdad? Teniendo el mismo sentir, los mismos pensamientos que Él tuvo, entonces vamos a terminar con todos los vicios y con todo pecado en medio de nuestro corazón. Pero ese padecimiento viene siendo también un requisito, porque nosotros quisiéramos, hermanos, poder ser transformados, pero sin ninguna molestia, sin ningún padecimiento y que no me duela nada. Y es donde el Señor me está diciendo por su palabra que no, que si yo quiero la transformación y seguir dando los pasos necesarios, ir poco a poco alcanzando la imagen de Jesucristo, en cada uno de esos pasos yo tengo que padecer cuando me niego a mí misma. Entonces no es que yo voy a entrar a un microondas y voy a salir ahí ya totalmente transformada. No, voy paso a paso, es poco a poco, ciertamente. Tal vez hoy estoy venciendo la ira, tal vez hoy estoy venciendo, qué sé yo, ese chisme, ese vicio de manipular a las personas, pero mañana tengo que seguir venciendo lo demás y así sucesivamente. Y vemos entonces que dice aquí la palabra que nosotros debemos hacer esto, ¿verdad? Terminar con el pecado a través del padecimiento, según los padecimientos de Jesucristo, porque dice que no debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne. O sea, lo que nos resta a nosotros de vivir aquí en la tierra, hermanos, ya no podemos seguir viviéndolo en la carne o siendo gobernados por el viejo hombre conforme a sus vicios. Porque eso nos va a seguir desgastando como los veíamos ahora y seguimos corriendo el peligro aún de extraviarnos. Y Dios no quiere eso. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, eso sí está, pero es para despojarnos. Por eso dice ahí que el tiempo que nos resta no lo vamos a vivir conforme a la carne, conforme a esos deseos engañosos, porque dice que si nosotros lo hacemos así, que eso no es conforme a la voluntad de Dios, porque dice conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que tenemos que vivir en lo que resta conforme a ¿qué?
a lo santo y a la justicia de Dios establecido en su palabra. El tiempo pasado ya pasó y baste ya ese tiempo para haber vivido conforme a los vicios engañosos, conforme a la carne. Ya este tiempo es lo nuevo de Dios, estamos en vida, estamos en salvación y podemos por ende seguir tomando la fuerza y la capacidad que nos da el Espíritu de Dios para seguir haciendo su voluntad y vivir en santidad y vivir tomando cada uno de esos vicios y gobernándolos nosotros en lo nuevo de Dios, para seguir desechando lo viejo de en medio de nuestra vida, hermanos amados. Por eso les pido que leamos también ahí en 1 de Pedro capítulo 4, vamos a leer ahora los versículos 12 al 16. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nos dice entonces aquí el apóstol Pedro, según el Espíritu también le ponía a él explicar, es que no debemos entonces sorprendernos o extrañarnos de que estemos cada uno de nosotros pasando por diversas pruebas. Por un periodo de tiempo nosotros, hermanos, debemos ser sometidos, y dice allí, en el fuego de prueba. ¿Y por qué, hermanos? Porque tenemos un viejo hombre o una carne viciada y tenemos lo nuevo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, la carne y el viejo hombre me van a pedir lo que ya hemos explicado, pero Dios me va a pedir lo santo, lo que es justo. Y es ahí donde yo soy probada, donde tú estás siendo probado constantemente. ¿Probado en qué? ¿En qué es lo que vas tú a escoger? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por la vida o por la muerte? Es tu decisión. Por eso habla de un fuego de prueba. ¿Y fuego por qué? Porque lo que tiene que consumirse en nuestra vida, mis hermanos, es lo que no es de Dios. Pero si yo dejo al viejo hombre seguir gobernando, más bien lo que es de Dios es lo que se va a consumir, y eso no debe de ser. Por eso Dios nos insta a través de su palabra a tomar las decisiones correctas. Y a saber que cuando nosotros estamos decidiendo correctamente, lo que vamos a estar experimentando son los padecimientos de Jesucristo, de lo cual no me puedo extrañar. ¿Por qué? Porque más bien es todo lo contrario. Si yo vengo y digo, mira, estoy sintiendo, estoy experimentando, estoy viviendo los padecimientos de Jesucristo, lo que Jesucristo estableció para mí, entonces lejos yo de sentirme extrañada o agobiada, voy a sentirme gozosa. Porque eso es lo que le corresponde a todo hijo de Dios vivir, los padecimientos de Jesucristo, conforme vamos dando los pasos de fe hacia esa meta que a la cual Dios nos está llevando y nos ha prometido por el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice ahí que no debemos extrañarnos, sino gozarnos por cuanto estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces yo puedo decir, Señor, gracias. Estoy padeciendo como cristiana. Esto es lo que me corresponde. Esta es la vida. Estos son los pasos nuevos, buenos, que tengo que seguir dando para seguir alcanzando lo tuyo, Señor. ¿Ves? Entonces eso nos puede dar a nosotros más bien ese gozo, y conforme nosotros vamos avanzando y vamos viendo la gloria de Dios, entonces, hermanos, mayor va siendo el gozo. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Experimentar los cambios en nuestra vida, cómo ya no tengo ira, cómo ya las palabras inadecuadas no salen de mi boca, cómo ahora más bien yo puedo motivar a los demás, a mi familia, a mis hijos, y puedo aún hablarles de la obra de Dios
Esto es experimentar la gloria de Dios y es lo que Dios te ofrece en lo que nos resta, hermanos amados, en lo que nos falta. Por eso dice que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Entonces, vamos a gozarnos tanto en los padecimientos como cuando se revela la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, dice que si aún nosotros fuésemos vituperados por el nombre de Jesucristo, si aún el hecho de no defendernos más, porque ya no vamos a gritar, ya no vamos a usar palabras hirientes, ya no vamos a mentir, ya no vamos a usar palabras aduladoras, podemos por eso recibir más bien vituperios o insultos o maltratos de parte de otras personas. Dice aquí la Escritura que más bien en ese sentido somos bienaventurados. Soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios está reposando en nosotros. Si yo logré poner mi otra mejilla, bendecir al que me maldice, si yo logré en el Señor apagar el televisor cuando no me convenía ver lo que se estaba dando, si yo logré retirarme de esa conversación que no me edificaba, entonces, hermanos, bendito sea el Señor, porque eso quiere decir que realmente el Espíritu Santo está reposando en mí y está trabajando en lo que Él me prometió que iba a seguir trabajando. Dice, ciertamente de parte de ellos va a ser blasfemado el nombre del Señor, pero en nosotros que nos estamos sometiendo a la obra del Espíritu Santo, que estamos siendo obedientes a lo que Él nos está pidiendo, más bien está haciendo que glorificado en medio de nuestra vida, porque nos estamos dejando llevar de gloria en gloria, ir hacia arriba en el nuevo proceso, en el cambio del Señor. Y dice que, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, el Señor me está diciendo, hermano, nos está enseñando cuál es el padecimiento correcto, que es el de Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos, no dejar que la carne gobierne. Sé que vamos a sentir pérdida, vamos a sentir en algún momento que nos quedamos sin apoyo, pero eso es lo correcto, ese es el padecimiento correcto. Por eso es que nosotros, de acuerdo con el versículo 15, debemos hacer una diferencia bien tajante y bien radical. ¿Cuál diferencia? Entre los diferentes padecimientos que existen. Hay un padecimiento entonces como cristianos, que es el que estamos entonces entendiendo, al cual debemos someternos, porque eso nos va a llevar a dar los pasos según Jesucristo para el levantamiento de nuestra vida. Pero eso es un tipo de padecimiento. Otro padecimiento que es completamente diferente es llevar las consecuencias del pecado, como lo dice el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor. El que actúa como homicida va a llevar sus consecuencias. Si alguien actúa como ladrón, va a llevar sus consecuencias. Si alguien es un malhechor, va a llevar sus consecuencias, o si se va a entremeter en lo ajeno también. Y esas consecuencias, claro que se vuelven para nosotros un sufrimiento o un padecimiento. Pero ese no es el padecimiento según Jesucristo. Ese es el padecimiento que viene por causa de que en algún momento más bien fuimos rebeldes a su palabra, fuimos obstinados o fuimos desobedientes. Entonces eso viene a nuestra vida. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que escoger bien. ¿Cuál padecimiento quieres tú? ¿El de Jesucristo? Negándote a ti misma para que puedas ver la gloria de Dios en ti, la transformación que el Espíritu de Dios va a seguir trayendo, o prefieres seguir tomando tus propias decisiones en la carne según los deseos engañosos para que sigas recibiendo consecuencias. Porque en todos los ejemplos que mencionamos, o lo que realmente tú, hermano amado, o yo, nosotros estemos viviendo todavía en el viejo hombre, eso nos va a seguir acarreando consecuencias. Y Dios no quiere eso. Pero si tú lo quieres o yo lo quiero, voy a seguir decidiendo mal, conforme a esos vicios y conforme a esos deseos. Identifica qué es lo que no es de Dios en ti y más bien niégate a eso, para que no sufra las consecuencias de un homicida.
Y un homicida, pues podríamos nosotros decir en esta mañana, bueno, pero yo jamás voy a matar a nadie. La escritura a mí me dice que cuando yo hago acepción de personas me vuelvo homicida. Eso está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Y que eso no es conforme al Señor, porque estaría matando a mi hermano cuando lo aborrezco, cuando lo amo menos, cuando hago acepción de personas. Y eso me va a traer a mí consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Dios siempre va a estar mirando qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Y si yo soy ladrón, en este caso, hermanos amados, igual podríamos nosotros decir, no, si yo jamás voy a robarle a nadie nada. Hermanos, nosotros podríamos, en este caso, estar robando para que la obra de Dios siga siendo levantada. Pero en este caso, ¿quién lo haría? El viejo hombre. Cuando Dios nos está demandando ciertos pasos y yo no los doy. El viejo hombre entonces toma para sí lo que a él le conviene. Como malhechor, cualquiera de los ejemplos, hermanos amados, que hemos mencionado, o lo que el Espíritu de Dios te está mostrando a ti en esta mañana, ese vicio que Dios te está mostrando, el que me está mostrando a mí, hermanos amados, si nos estamos entremetiendo en lo ajeno, si estamos chismeando, si estamos buscando qué daño hacerle a otra persona, vamos a seguir recibiendo consecuencias. Y aún, hermanos amados, no se trata, o este padecimientos conforme a Jesucristo, no se trata de sufrir por sufrir, de simplemente llevar los problemas y decir cada uno de nosotros, yo sí que padezco, yo sí que sufro, cuántos problemas tengo. El padecimiento como hijos de Dios y como creyentes conforme a Jesucristo no se trata solamente de eso, sino que más bien si usted y yo hoy estamos pasando diferentes adversidades, diferentes problemas, lo correcto es, hermanos, que podamos nosotros indagar en el Señor qué es exactamente aquello a lo cual yo debo de renunciar para que no sea solamente un problema más, porque el problema va a pasar, pero Dios quiere que cuando yo pase ya ese tiempo de prueba, yo vea que realmente he participado de las glorias de Jesucristo porque inicialmente participé de sus padecimientos. De ahí que entonces, hermanos amados, cuando nosotros no tenemos entendimiento de lo que significa realmente padecer como creyentes, como hijos de Dios, Dios mismo va a seguir trabajando con nosotros y hasta utilizando diferentes adversidades para llevarme a mí a comprender en qué debo de morir, a qué debo yo de renunciar, qué es ese vicio que yo debo de quitar de mi vida, qué parte del viejo hombre ya yo debo quitarlo completamente o despojarme completamente de él. Y no extrañarnos, hermanos, no decir, ¿por qué yo siempre con problemas? ¿Por qué yo siempre con dificultades? No, Señor, ¿qué es lo que yo no estoy entendiendo? Y el Señor me va a mostrar, hermano amado, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Si nosotros comprendemos esto claramente, entonces vamos a ir, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y lo que dice allí nos va a quedar aún mayormente claro. ¿Por qué el Señor entonces dice? Romanos 8, 28, por favor. Romanos 8, 28. ¿Por qué dice entonces allí la Escritura? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos cómo ahora la palabra se nos aclara completamente en cuanto a entender de que aún las dificultades, de que aún el tiempo de adversidad, de que aún los momentos difíciles para nuestra vida, hermanos, Dios los utiliza para bien, porque dice aquí la palabra que todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es todas. Las que consideremos buenas y aún los tiempos de dificultad y lo que se pueda presentar y lo que tengamos que enfrentar, viene ayudando para bien para ti y para mí. ¿Pero para qué bien? Para aquel que es conforme al propósito por el cual Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí. ¿Cuál fue ese propósito? La salvación y la vida eterna. Nos iniciamos habiendo aceptado a Jesucristo y ahora con los pasos siguientes
nos acercamos cada vez más entonces a esa meta. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Por eso es que ese bien no es el que a mí me parece, o el que yo entendí, o el que creo conforme a mi antigua manera de vivir. No, ese bien es conforme a lo nuevo de Dios para ti y para mí. Entonces, hermanos, definitivamente todas las cosas nos ayudan a bien, aún las dificultades. Y si tengo que vivir una dificultad hoy y mañana volver a vivirla, hoy vivo una adversidad y mañana volverla a vivir, entonces es porque es necesario hasta que llegue el entendimiento completo para que yo pueda identificar realmente a lo que tengo que morir y dar los pasos donde le estoy dando muerte y donde me estoy revistiendo de lo nuevo de Dios. Hermanos, concluimos entonces así la enseñanza de la obra santificadora. Vamos a estar orando en esta mañana. Es una mañana maravillosa porque Dios nos ha dado claridad y tú y yo nos estamos dando cuenta a qué vamos o en qué tenemos que morir hoy, qué tenemos que crucificar, qué tenemos que desechar de nuestra vida. Y si todavía no tenemos claro, vamos a orar y se lo vamos a pedir al Señor. O aún le vamos a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener esa claridad? Pero también dame la unción que necesito y la capacidad de tu Santo Espíritu para morir y que no tenga temor, sino que me goce, porque digo ahora, Señor, estoy padeciendo como cristiano. Padre Celestial, en este momento, amado Dios, concluyendo esta enseñanza de la obra santificadora, cada uno de nosotros te damos las gracias, Padre eterno, por la enseñanza, por darnos claridad conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu en esta mañana nos viene mostrando a dónde está ese viejo hombre, a dónde están esos vicios todavía. Y si aún, Padre bueno, no estamos totalmente claros, ayúdanos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu venga para que podamos identificarlo claramente, para que podamos también con la capacidad de tu Santo Espíritu irnos en contra de todo lo que no es tuyo y no tenerle temor a los padecimientos como cristianos y no le tenerle temor, Señor, a que ese viejo hombre muera en nuestra vida, a que todo eso sea desechado de cada uno de nosotros, que confiemos en ti, que nos apoyemos en ti completamente en esta mañana. Ven, Señor amado, danos fuerzas de lo alto, que todos en esta mañana podamos tomar la decisión, Señor, de hacer morir el viejo hombre, de crucificarlo juntamente contigo, para que entonces seamos levantados en lo nuevo, en plenitud, que no nos conformemos, Señor, si ya hemos padecido una parte o ya hemos hecho en parte tu voluntad, que sigamos adelante, Padre bueno, porque lo que tú tienes para cada uno de nosotros es mayor cada vez, hay mayor gloria cada vez, Señor, en el alcanzar lo que es tuyo, Padre. Danos de tu Espíritu y danos de tu unción, poderoso Dios. Amado hermano, medita ahí lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está trabajando. Y si tú que has oído esta enseñanza aún no conoces del Señor Jesucristo, hoy es el día. Dile al Señor que tú lo aceptas en su corazón. Da ese primer paso y sigue adelante con el Señor. Sigamos adelante. Oh poderoso Dios, bendice a todos los que han visto este video. Bendice a todos los que han escuchado, Señor, este mensaje. Y ayúdanos a creer y a movernos a través de la fe. Cada uno por igual, sabiendo de que tú eres un Dios de amor y misericordia. Gracias, poderoso Dios. No hay otro como tú. En esta mañana, muy agradecidos estamos, Padre. Gloria a tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos amados, sigamos adelante. Dios les continúe bendiciendo. Les amo muchísimo.